El 19 de marzo de 2026 comenzó como cualquier otro día en la vida de Chuck Norris. Alejado de los reflectores, disfrutaba de una rutina serena junto a su familia, lejos del ruido de Hollywood que durante décadas lo convirtió en una leyenda. A sus 86 años, el hombre que derrotó enemigos en pantalla y en la vida real mantenía una disciplina férrea. Aún practicaba movimientos suaves de artes marciales, como si su cuerpo se negara a aceptar el paso del tiempo. Pero ese día, algo no estaba bien. Según fuentes cercanas, Norris comenzó a sentirse débil desde la mañana. No era un dolor intenso, ni un colapso repentino, era algo más inquietante, un agotamiento profundo, silencioso, que fue avanzando poco a poco. Su familia notó que su energía no era la misma. El hombre invencible parecía frágil. Horas después, la situación cambió drásticamente. Un fuerte malestar obligó a sus seres queridos a tomar una decisión urgente, trasladarlo de inmediato a un hospital. Lo que parecía un simple susto, estaba a punto de convertirse en una tragedia. Nadie lo sabía aún, pero ese sería el último día en la vida del hombre que el mundo creyó indestructible. La ambulancia rompió el silencio de la tarde. Dentro de ella, Chuck Norris luchaba en silencio, mientras los paramédicos intentaban estabilizarlo. Su respiración era irregular, su pulso, inestable. El sonido constante de la sirena parecía marcar el ritmo de una batalla invisible. Cada segundo contaba. Cada mirada entre los paramédicos estaba cargada de preocupación. No hacían preguntas innecesarias. No había espacio para dudas. Solo acción. Uno de ellos sostenía la mascarilla de oxígeno con firmeza, mientras otro monitoreaba los signos vitales que, lejos de mejorar, mostraban una preocupante inestabilidad. La tensión dentro del vehículo era palpable. No estaban transportando a cualquier paciente, estaban intentando salvar a un hombre que durante décadas fue símbolo de fortaleza absoluta. Pero en ese momento, no había cámaras. No había guiones. No había segundas tomas. El trayecto hacia el hospital se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo. Afuera, el mundo seguía su curso sin saber que, dentro de esa ambulancia, una leyenda estaba enfrentando su prueba más difícil. Los vehículos se apartaban al escuchar la sirena, abriendo paso a una urgencia que pocos comprendían en su magnitud. Dentro, la situación empeoraba. El monitor emitió un sonido irregular que hizo que uno de los paramédicos frunciera el ceño. Intercambiaron miradas rápidas, casi imperceptibles, pero suficientes para entender que el estado de Norris era más delicado de lo que habían anticipado. «Vamos, mantente con nosotros», murmuró uno de ellos, aunque sabía que el paciente difícilmente podía escucharlo. El cuerpo de Chuck Norris, que durante años soportó entrenamientos extremos, combates y exigencias físicas impensables, comenzaba a mostrar señales claras de agotamiento. No era una lesión. No era un golpe. Era algo más profundo, algo que venía gestándose en silencio. Finalmente, la ambulancia llegó. Las puertas se abrieron de golpe. Un equipo médico ya esperaba. La camilla fue bajada con rapidez, mientras varias manos coordinaban cada movimiento con precisión casi automática. No había margen de error. Todo debía hacerse perfecto y rápido. Paciente masculino, 86 años, estado crítico. Anunció uno de los paramédicos mientras entregaba el control al equipo del hospital. Los médicos lo recibieron de inmediato. No había espacio para errores. No se trataba de cualquier paciente, era Chuck Norris. Pero en ese momento, no era una leyenda, era un hombre al borde del colapso. Lo trasladaron a toda velocidad por los pasillos iluminados con luces blancas intensas. El sonido de las ruedas de la camilla rebotaba en las paredes, creando un eco que aumentaba la sensación de urgencia. Puertas que se abrían. Indicaciones rápidas. Voces firmes. Prepárenlo para evaluación inmediata. Monitoreo completo. Necesitamos resultados ya. Fue ingresado de urgencia. En cuestión de minutos, la sala se llenó de equipos médicos. Monitores, cables, sensores, todo comenzó a rodearlo. Las máquinas empezaron a emitir sonidos constantes, algunos estables, otros alarmantes. Los primeros reportes médicos hablaban de una complicación grave, posiblemente relacionada con su edad. Pero había algo más. Algo que no terminaba de encajar. Los médicos analizaban cada dato con rapidez, intentando encontrar una causa clara. Sin embargo, la situación parecía más compleja de lo esperado. Su cuerpo, que durante años resistió golpes, entrenamientos extremos y largas jornadas de rodaje, comenzaba a rendirse. Afuera,
La escena era completamente distinta. Su familia había llegado. El ambiente en la sala de espera era tenso, pesado, casi irrespirable. Nadie hablaba demasiado. Las miradas lo decían todo. El tiempo parecía haberse detenido. Cada vez que una puerta se abría, todos levantaban la mirada con esperanza, solo para verla desvanecerse segundos después. Los médicos entraban y salían, pero ninguno daba una respuesta concreta. Estamos haciendo todo lo posible, decían. Pero esa frase, en ese momento, no era suficiente. Las horas pasaban lentamente. Dentro de la sala, el equipo médico seguía trabajando sin descanso. Ajustaban medicamentos, revisaban signos, analizaban reacciones. Cada pequeña variación era observada con atención extrema. Pero la mejoría no llegaba. Por momentos, parecía estabilizarse. Pero luego, los indicadores volvían a caer, como si su cuerpo luchara, y al mismo tiempo se rindiera. Cada minuto que transcurría aumentaba la tensión. La incertidumbre crecía, y el miedo también. Uno de los médicos, con el rostro serio, revisó los resultados más recientes. Su expresión cambió ligeramente. No era pánico, pero tampoco era alivio. Era preocupación. Se acercó a sus colegas y habló en voz baja. Intercambiaron opiniones, revisaron datos, ajustaron estrategias. Todo se hacía con precisión, pero también con una urgencia silenciosa que comenzaba a hacerse evidente. Algo no iba bien. Afuera, la familia comenzaba a percibirlo. El lenguaje corporal de los médicos, la falta de respuestas claras, los tiempos que se alargaban más de lo esperado. Todo indicaba que la situación era más grave de lo que se decía. Y entonces, por primera vez, esa palabra comenzó a aparecer. Irreversible. No fue dicha en voz alta al principio. Fue susurrada entre profesionales, como una posibilidad lejana, pero real. Una palabra que nadie quería escuchar. Una palabra que, poco a poco, empezó a tomar fuerza dentro del hospital. Porque aunque estaban frente a un hombre que el mundo veía como invencible, la realidad era otra. Esa noche, Chuck Norris no estaba luchando contra un enemigo en pantalla. Estaba enfrentando algo mucho más poderoso. El tiempo. Y esta vez, el tiempo no estaba de su lado. La noche cayó, y con ella, la esperanza comenzó a desvanecerse. El hospital, que durante el día había estado lleno de movimiento, ahora parecía envuelto en un silencio inquietante. Las luces frías iluminaban los pasillos casi vacíos, mientras dentro de una sala cerrada se libraba una batalla que ya no dependía de la fuerza, sino del tiempo. Dentro de la habitación, Chuck Norris permanecía conectado a múltiples dispositivos. Su estado era crítico. El sonido constante de los monitores marcaba un ritmo irregular, casi angustiante. Cada pitido era una señal, cada variación, una alerta. Los cables recorrían su cuerpo, conectándolo a máquinas que intentaban hacer lo que su organismo ya no lograba por sí solo. Los médicos hicieron todo lo posible. Durante horas, aplicaron protocolos, ajustaron medicamentos, evaluaron cada respuesta. No se rindieron en ningún momento. Sabían quién estaba frente a ellos, pero más allá del nombre, entendían que estaban ante una vida que se apagaba lentamente. Intentaron estabilizarlo, responder a la emergencia, ganar tiempo, pero el cuerpo de Norris ya no respondía como antes. La lucha, esta vez, no era contra un enemigo visible, era contra su propio organismo. Y ese enemigo no podía ser derribado. Por momentos, parecía haber una leve reacción. Un pequeño cambio en los signos vitales generaba una chispa de esperanza. Pero esa ilusión duraba poco. Los números volvían a caer y la realidad golpeaba con más fuerza. Uno de los médicos observó el monitor durante varios segundos. Su mirada era fija, seria, consciente de lo que estaba ocurriendo. No había más opciones. No había más tiempo. Su familia fue llamada. Ese momento que nadie quiere vivir, llegó. En la sala de espera, el ambiente cambió de inmediato. Bastó una mirada, un gesto, una palabra incompleta para que todos entendieran que algo definitivo estaba por suceder. Nadie preguntó demasiado. Porque, en el fondo, todos ya lo sabían. Uno a uno, entraron a la habitación. El aire dentro era distinto. Más pesado. Más lento. Como si incluso el tiempo se negara a avanzar. Lo rodearon. Lo miraron. Le hablaron. Le agradecieron. Algunos tomaron su mano.
Otros simplemente permanecieron en silencio, observando cada detalle de su rostro, como si intentaran memorizarlo para siempre. Las palabras comenzaron a salir, suaves, entrecortadas, cargadas de emoción. Recuerdos. Agradecimientos. Despedidas que nadie estaba preparado para decir. El silencio lo decía todo. No había necesidad de explicaciones. No había espacio para negar lo evidente. Cada segundo que pasaba dentro de esa habitación era un paso más hacia el final. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro, todo se había detenido. A pesar de los esfuerzos, los especialistas confirmaron lo que nadie quería escuchar: la situación era irreversible. No lo dijeron de forma brusca. No hicieron falta grandes discursos. Bastó una frase corta, directa, definitiva. Ya no había vuelta atrás. El cuerpo de Chuck Norris estaba cediendo. Las máquinas seguían funcionando. Los monitores seguían marcando señales. Pero la realidad era clara: la batalla estaba perdida. Un médico se acercó con respeto. Explicó la situación con calma, dando espacio para que la familia pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo. No había decisiones fáciles en ese momento. Solo aceptación. Solo dolor. Solo despedida. Y entonces, ocurrió. No hubo un momento exacto que todos pudieran identificar de inmediato. Fue algo sutil. Casi imperceptible. El ritmo de los monitores comenzó a cambiar. Más lento. Más irregular. Más distante. Las miradas se cruzaron dentro de la habitación. Nadie habló. Nadie se movió. Todos sabían. Uno de los familiares apretó su mano con más fuerza. Otro cerró los ojos, conteniendo el llanto. El tiempo parecía detenerse por completo. Y en medio de ese silencio absoluto, el momento llegó. El hombre que parecía invencible dio su último suspiro. Fue un instante breve. Silencioso. Profundo. Como si todo lo que había sido se concentrara en ese único momento. Los monitores emitieron un sonido continuo. Los médicos actuaron por reflejo, verificando, confirmando, pero en sus rostros ya se reflejaba la verdad. No había nada más que hacer. La habitación quedó en silencio. Un silencio distinto. Un silencio final. Sin ruido. Sin cámaras. Sin escenas de acción. Sin aplausos. Sin despedidas públicas. Solo un grupo de personas reunidas alrededor de un hombre que, durante décadas, fue símbolo de fuerza y que en ese instante simplemente era un ser humano que había llegado al final de su camino. Las lágrimas comenzaron a caer. Algunos se abrazaron. Otros permanecieron inmóviles, como si aún no pudieran procesar lo que acababa de suceder. Pero todos compartían la misma sensación. Había terminado. La lucha más difícil de Chuck Norris no fue en una película. No fue contra villanos. No fue frente a una cámara. Fue ahí, en silencio, rodeado de su familia, enfrentando lo inevitable. Y aunque el mundo siempre lo recordará como una leyenda invencible, en ese momento final, lo que quedó fue algo mucho más poderoso. Su humanidad. Solo paz. La noticia no tardó en explotar. En cuestión de minutos, el nombre de Chuck Norris comenzó a aparecer en todas partes. Redes sociales, portales de noticias, programas de televisión, nadie podía creerlo. Durante años, su nombre había sido sinónimo de fuerza, de resistencia, de algo casi indestructible. Y sin embargo, esta vez no era un rumor más. Esta vez, era real. El mundo entero reaccionó ante la muerte de Chuck Norris. Miles de mensajes comenzaron a inundar Internet. Algunos eran breves, otros profundamente emotivos. Fans de distintas generaciones compartían escenas de sus películas, frases memorables, recuerdos personales. Para muchos, Norris no era solo un actor, era parte de su infancia, de su adolescencia, de una época que parecía eterna. Los medios internacionales interrumpieron su programación para dar la noticia. Las portadas digitales se llenaron de su imagen. Su rostro, serio, firme, inquebrantable, ahora acompañado por fechas que marcaban el inicio y el final de una vida extraordinaria. El hombre que protagonizó innumerables películas y la legendaria serie Walker, Texas Ranger ya no estaba. Pero su legado es inmortal. En Hollywood, la reacción fue inmediata. Actores, directores y figuras del entretenimiento comenzaron a pronunciarse. Muchos de ellos crecieron admirándolo. Otros tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Pero todos coincidían en algo:
Chuck Norris no era solo una estrella, era una institución. Algunos recordaron su disciplina casi militar en los rodajes. Otros destacaron su humildad fuera de cámaras. Porque, a pesar de su fama, siempre mantuvo una imagen reservada, alejada de escándalos. Fue un hombre de principios. Un hombre de carácter. Un hombre que no necesitaba exagerar quién era, porque su historia hablaba por sí sola. Deportistas de distintas disciplinas también se sumaron a los homenajes. Para ellos, Norris representaba algo más profundo, la constancia, el entrenamiento, la superación personal. Su trayectoria en las artes marciales no fue solo un detalle en su carrera, fue la base de todo lo que llegó después. Antes de Hollywood, ya era una figura respetada. Antes de los reflectores, ya había construido su legado. Y eso, pocos pueden decirlo. Las redes sociales se llenaron de imágenes que mostraban distintas etapas de su vida. Desde sus inicios en competencias de artes marciales hasta sus escenas más icónicas en el cine y la televisión. Cada fotografía era una prueba de que su impacto trascendía generaciones. Pero hubo algo que llamó especialmente la atención. Los memes. Durante años, Chuck Norris fue protagonista de una de las tendencias más virales de Internet, los famosos Chuck Norris Facts. Frases exageradas, casi absurdas, que lo presentaban como un ser invencible, capaz de hacer lo imposible. Muchos pensaron que, tras su muerte, esos memes desaparecerían. Pero ocurrió lo contrario. Cobraron un nuevo significado. Porque detrás de cada broma, había admiración. Detrás de cada exageración, había respeto. Y detrás de ese personaje casi mítico, siempre hubo un hombre real. Un hombre que entrenó, que luchó, que trabajó durante décadas para construir su camino. Un hombre que también tuvo momentos difíciles, pérdidas, decisiones complejas, pero que nunca dejó de avanzar. Su familia pidió privacidad, pero también agradeció el cariño del público. A través de un breve comunicado, expresaron su dolor, pero también su gratitud. Sabían que no estaban solos. Sabían que el mundo entero estaba acompañándolos en ese momento. Pidieron respeto. Pidieron silencio. Pero, sobre todo, agradecieron. Porque entendían que la figura de Chuck Norris ya no les pertenecía solo a ellos, sino a millones de personas que lo admiraban. Mientras tanto, comenzaron a surgir detalles sobre posibles homenajes. Algunos hablaban de eventos especiales, otros de retrospectivas en televisión, incluso de proyectos para recordar su trayectoria en el cine. Su nombre volvía a estar en todas partes. Pero esta vez, no por una película, sino por su despedida. En distintos países, fanáticos organizaron pequeños tributos. Proyecciones improvisadas, reuniones, publicaciones colectivas. Cada quien encontró su forma de decir adiós. Porque cuando una figura así desaparece, el vacío se siente en todos lados. El mundo perdió a una leyenda. Pero también perdió a un referente. A alguien que representaba valores que hoy parecen escasos, disciplina, respeto, constancia. Y eso, es lo que más duele. Con el paso de las horas, la noticia dejó de ser solo una sorpresa y comenzó a convertirse en historia. Los programas especiales empezaron a analizar su carrera. Sus mejores momentos. Sus escenas más recordadas. Sus frases más icónicas. Y en cada uno de esos espacios quedaba claro algo. Chuck Norris no fue una moda. No fue una tendencia pasajera. Fue un fenómeno. Un símbolo. Una figura que logró algo que muy pocos alcanzan, trascender su propia época. Y aunque su partida deja un vacío imposible de llenar, su historia seguirá viva en cada escena, en cada recuerdo, y en cada persona que alguna vez creyó que Chuck Norris era invencible. Porque, al final, eso fue lo que lo hizo diferente. No solo lo que hizo, sino lo que representó. La idea de que la fuerza no siempre es física. De que la disciplina puede llevarte más lejos que el talento. De que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Y ahora, mientras el mundo lo despide, esa idea se vuelve más fuerte que nunca. Porque las leyendas no desaparecen. Se transforman. Pasan de la pantalla a la memoria. Del presente a la historia. Y ahí, es donde permanecen para siempre. Porque en cierto modo, Chuck Norris lo seguirá siendo. Invencible. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te impactó. La partida de Chuck Norris deja muchas preguntas en el aire. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que fue realmente el final de una era en el cine de acción?
¿Cuál fue la película o momento que más recuerdas de él? ¿Alguna vez imaginaste que una figura como Chuck Norris tendría un final así? Te leo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y si este contenido te impactó, no olvides darle like, compartir este video con alguien que también admire a esta leyenda, y sobre todo, suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias más impactantes, dramáticas y reveladoras del mundo del espectáculo. Porque aquí, siempre te contamos lo que otros no se atreven a decir.